Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con el ajedrez en Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de un ajedrecista, seguramente a alguna gente no le sonará el nombre, de Mark Taimanov, pero sí que ha sido una persona importante para el ajedrez, ¿no? Sí, no solamente para el ajedrez, sino para la música también. Tenemos un caso único de un profesional de doble índole. Por una parte, fue uno de los máximos representantes del ajedrez soviético, pero también era un pianista de primera clase que combinaba el ajedrez y el piano para ganarse la vida. Bueno, en las dos hay blancas y negras, las teclas blancas y negras. Sí, las teclas podría ser un buen parangón para decir que era bastante universal en el campo del arte del ajedrez y del arte de la música. Bueno, pues este señor Mark Evgenievich Taimanov nació en Ucrania, en Kharkov, pero accidentalmente, porque sus padres estaban ahí, en realidad se lo llevaron a Leningrado, que hoy es San Petersburgo, se lo llevaron a la edad temprana de 6 meses. Y bueno, se sabe que su padre era medio cosaco, medio judío. Se llamaba Eugenie Zaharovich Taimanov, y su madre era Serafima Ivanovna Ilina, que procedía de una familia rusa ortodoxa. Y bueno, el padre era un ingeniero hidráulico que fue encarcelado en 1937, después fue liberado. Su mujer se sabe que se quedó en Leningrado cuando hubo el famoso asedio de Leningrado, y la evacuaron por fin en marzo del 42. Se sabe poco de la familia, pero en fin, de Mark Taimanov se sabe que a la edad temprana de 9 años fue escogido ya para representar un niño en la película El concierto de Beethoven, una película famosa, soviética, que apareció en 1937. Pero ahí aparecía como músico, no como ajedrecista. Sí, claro. Él empezó su carrera de ajedrez, se puede decir, a través de la Casa de los Pioneros. La Casa de los Pioneros en la Unión Soviética era una fórmula bastante exitosa que indagaba entre los jóvenes, los chicos que tuvieran más talento en el campo de la música, en el campo del ajedrez, en cualquier campo, actividad cultural o intelectual, y desarrollaban su potencialidad. Una fórmula que yo creo hoy no ha desaparecido ante el empuje más bien capitalista de la sociedad rusa, pero en aquel entonces daba buenos resultados, y Mark Taimanov fue no como músico, sino ya como ajedrecista, mostró una buena disposición para el ajedrez, de modo que lo formaron para ser ajedrecista. Entonces él empezó como ajedrecista, pero muy pronto se interesó por la música. Y como dije antes, llegó a ser un pianista famosísimo junto con su mujer, su primera mujer, de la cual hablaremos, una tal Bruck, Lidia Lyubov Bruck, un dueto de los más famosos en la historia de la música, hasta tal punto que lo grabaron en Philips y en Steinway,
la serie Steinway Phillips de los grandes pianistas del siglo XX, él aparece, Taimanov, con su mujer. Conoció a muchísimos músicos famosos, claro, de Rusia y de otras partes. Ya hablaremos también de él, porque yo creo que su faceta de pianista es muy interesante tratándose de un ajedrecista a la vez. No hay casos semejantes en la historia del ajedrez. Se ha visto ajedrecistas profesionales, muchos, que solo dedicaban al ajedrez, o semiprofesionales como Botvinnik, que era un profesional del ajedrez pero que era ingeniero. Pero, en facetas artísticas que pudiera ganarse la vida, porque Botvinnik no se ganaba la vida con el ajedrez, se ganaba la vida de ingeniero. Este señor Taimanov sí que se ganaba la vida en las dos, como ajedrecista y como pianista. O sea, un caso raro que conviene conocer y describir. Bueno, vamos a empezar primero por sus logros ajedrecísticos. Claro. Empezó a jugar temprano y ya, digamos que consiguió el título codiciado de maestro internacional en 1950, a la edad de 24 años. Y la de gran maestro ya, que es el título máximo, en el 53, lo cual le permitió jugar en el famosísimo torneo de candidatos de Zurich, Suiza, en 1953, donde consiguió el puesto octavo, que claro, puede parecer un resultado malo, pero es que ahí había superfiguras, desde Bronstein hasta Botvinnik, pasando, por toda una serie de grandes jugadores. Se sabe que, claro, se ha podido calcular artificialmente su elo al principio y después realmente tenía el elo de 2600 a principios de los 70, lo cual es un elo fortísimo, una calificación. Y más para esa época, ¿no? Porque para esa época, claro, en 1970 había pocos jugadores. Formaba parte de los 20 primeros del mundo, formó durante 25 años, se puede decir. Él representó a San Petersburgo, de donde era originario, puesto que llegó ahí a los 6 meses, en el equipo regional soviético, y se sabe que en 116 partidos diseminados en 15 eventos entre el 48 y el 83, pues hizo un resultado de 36 ganadas, 24 perdidas y 56 tablas. Representaba al club, a la sociedad, al club Burevestnik, estudiantes, en las competiciones por equipo en Unión Soviética. Jugó 23 veces el campeonato soviético, lo cual ya es un récord, solo igualado por Efim Geller, otro gran jugador soviético, y se sabe que obtuvo 2 veces el primer puesto en estas 23 veces, lo cual indica que que tenía cierta fuerza de juego. Perdió en el 52 empatado, perdió contra Botvinnik, por fin, Mikhail, que era campeón del mundo en aquella época, y en el 56 ganó el campeonato soviético, a igualdad con Averbach y Spassky, que sería luego campeón del mundo. Se sabe también que jugó muchísimos olimpiadas, campeonatos europeos. Voy a dar unas cuantas datos para que el oyente se informe bien de la fuerza. Se
se dé bien cuenta de la fuerza de este gran maestro. En la Olimpiada de Moscú del 56 logró 8 puntos y medio de 11, y esto que era primer reserva, y ganó la medalla de oro en ese tablero, que era el último, digamos. Después, en el campeonato por equipos de Europa, tuvo brillantísimos resultados. En Viena, en 1957, jugó de séptimo tablero, pero logró 3,5 de 5. En Oberhausen, en Alemania, en el 61, tablero octavo. Claro, en la Unión Soviética había jugadores tan fuertes que él era octavo y era un temido jugador ya. Pues él hizo 6 victorias y 3 tablas en 9 partidas, es decir, 7,5 de 9. En Hamburgo, en 1965, séptimo tablero, 5 de 8. En Kapfenberg, en el 70, de sexto tablero, 5 puntos de 6 partidas. Y por fin, para dar otro dato importante, en el torneo URSS, Resto del Mundo, en Belgrado, 1970, que ya hemos mencionado alguna vez, jugaba de séptimo tablero contra el alemán Wolfgang Hullmann, un fortísimo jugador, y perdió una, ganó 2 e hizo unas tablas, o sea, 2,5 de 4 en las 4 partidas. Era un jugador, ya lo digo, que se puede decir que su estilo recordaba un poco su pertenencia musical, porque era un gran admirador, digamos que su inclinación romántica, que procedía de la música, se reflejaba en su ajedrez. Él admiraba mucho, entre sus ajedrecistas favoritos, Alekhine, Aljochin, otro que no voy a citar, pero que era el máximo romántico, el sacrificador de piezas, que era Mikhail Tal, como sabemos, y últimamente era Garry Kasparov. Son jugadores extremadamente combativos, combinativos, tácticos, y él tenía esta inclinación. Era un muy fuerte teórico, porque hizo averiguaciones en la siciliana, en la defensa siciliana, que reciben su apellido, ¿no? La variante Taimanov en la siciliana contribuyó mucho al desarrollo de la Benoni moderna. Esa es una apertura, una defensa que lleva un nombre hebreo, justamente, Ben-Oni. Se llama, los jugadores no lo saben, pero procede del hebreo hijo de mis lágrimas. Y en la Nimzo-India también, nombrada así por Nimzovich, una defensa india que recibe el nombre de Nimzovich. En fin, aportó muchas aportaciones a nivel teórico. Y después, en los escritos, tiene muchísimos libros en ruso, en alemán, en inglés principalmente, en alemán sobre todo, que lo editaba en los años del comunismo imperante en Europa. Lo editaba la Sportverlag Berlin, de Alemania del Este. Le publicaba muchísimos libros en alemán. Yo recuerdo haber comprado varios libros de apertura suyos. Entonces tiene libros sobre la holandesa, sobre la Reti, sobre la Benoni moderna, para los oyentes a quien les suena estos nombres, la defensa siciliana,
Bueno, tiene un libro dedicado a sus juegos selectos, que data del 96 en inglés, aparece en los campeonatos soviéticos que escribió junto al inglés Cafferty y que fue publicado en el 98 en inglés. Y tiene uno que es muy interesante ya, que son sus memorias personales del 2002, que se llama Recordando a los Mejores. Y ahí sí que hace una descripción muy interesante de la gente que frecuentó, no solamente ajedrecistas, sino músicos, políticos, etcétera. Él tuvo encuentros, entonces recordando los mejores en política, eran encuentros con Churchill, con Khrushchev, con el Che Guevara, con Fidel Castro, con Juan Perón también. Él tuvo encuentros después con los rusos, músicos rusos, obviamente, pues Shostakovich, Rostropovich, Khachaturian, Richter, el pianista, con ajedrecistas como Botvinnik, en fin, muy interesante sus memorias, digamos, de 2002, es decir, 4 años antes de que, 14 años antes de que muriera. Murió en el 2016, hace muy poco, en noviembre del 2016. ¿Y había nacido cuándo? Tenía la edad de 90, en el 26. En el 26. Fue una vida muy longeva. Y muy fructífera, ¿no? Sí, ya hablaré un poco más de su vida personal ahora, que ya lo abordamos en estos datos personales. Él admiraba mucho, obviamente, a los rusos que he citado, Rachmaninoff, Rostropovich, Tchaikovsky, y admiraba, más que a Bach, él admiraba a Chopin, a Schumann, a Schubert, y a los franceses como Poulenc o Debussy. Bueno, un hombre que, ya digo, es conocidísimo en la marca Philips, los oyentes pueden buscarlo, en la colección Grandes Pianistas del siglo XX, junto con su primera mujer, Lyubov Bruch, pues formaba uno de los más conocidos duetos de piano. Él se casó 4 veces. Un hombre longevo. O sea que no solamente le interesaba el ajedrez y la matemática. No solamente, porque él decía su frase clave su principal afición era el amor a la vida. Ajá. Y el amor. El amor en general. También. En general. Este era su lema vital, digamos, y se casó 4 veces. Se volvió a casar muy tarde en su vida, a los 78, es decir, que no solamente creaba en el tablero, daba vida también fuera del tablero a través del piano y de su capacidad de reproducción. Y bueno, un dato muy curioso es que hay 57 años separan su primer hijo y los 2 mellizos que tuvo al final de su vida. O sea, cuando decías lo de la capacidad de reproducción, yo pensaba que era un poco chiste, pero no, es verdad. No, es 57 verdad. Años después. Entre los hermanos. Sí, bueno. O sea que el hermano era el abuelo ya. Sí, eso es. Entonces, bueno, en su familia había gente muy famosa también. Su joven hermana Irina Taimanova, que nació en el 41, es decir, 15 años después de él, pues es una prominente directora de ópera y una presentadora de televisión y profesora en el Conservatorio de San Petersburgo. Bueno, pues esto, ahora lo que tengo que abordar
principalmente, que lo he dejado para el final, es en su vida lo que marcó el punto de inflexión en su vida de ajedrecista. Él se tuvo que enfrentar a Bobby Fischer para el campeonato mundial en el torneo de candidatos de 1971 y perdió, representante de la URSS, perdió por un abominable 6-0. Una paliza. Una paliza que las autoridades soviéticas encajaron muy mal e interpretaron todavía peor. Dijeron que se había vendido al capital, que esto no era posible. Entonces le quitaron sus derechos civiles en el 71, le quitaron su sueldo, le quitaron sus viajes al extranjero, fueron prohibidos. Es así como reaccionaba la Unión Soviética. Sí. Iba bien, y si no... Le censuraron en la prensa, lo calumniaron a voluntad. Bueno, esto durante 2 años. Pero resulta que Fischer ganó por semejante margen, dio unas palizas también a los otros candidatos. También a los que eran otros. Sí, que no eran soviéticos, a Larsen y a otro, Y entonces ya a Petrosian, yo creo también a Larsen le ganó 6-0. Larsen era el más fuerte jugador occidental de Dinamarca. Y Tigran Petrosian, que era fortísimo, armenio que llegó a campeón del mundo, le ganó 6,5, 2,5. Entonces, claro, ahí lo relativizaron. Ahí relativizaron, pero no quitaron las sanciones. Como le dijeron después, le confesaron, dice, solo teníamos 2 opciones: o martillear el clavo hasta el final o sacarlo. Y al fin hemos decidido sacarlo. El clavo era la tumba de Taimanov, por supuesto. De este match dijo Taimanov en sus memorias que tuvo una penosa sensación de estar jugando contra una máquina Fischer que no cometía ningún fallo. Es decir, se sentía impotente ante él. Y el punto de la inflexión de este match a 6 partidas fue la tercera, en la que Taimanov obtuvo una posición ganadora, pero buscaba, no lograba encontrar una línea clara. Al final se desesperó, se frustró, no jugó la línea crítica y acabó perdiendo la tercera partida. A partir de ahí ya fue la hecatombe, y él confiesa que solo 10 años más tarde encontró la línea ganadora, claro, que ya no servía. Bueno, esto también nos sirve de anticipo de que dentro de poco llegará el capítulo o los capítulos dedicados a Bobby Fischer, que ya nos falta todavía el gran Korchnoi antes de Bobby Fischer. No, por supuesto, pero digo que ya va asomando para allí más que un niño prodigio. Sí, y entonces le preguntaba muchas veces que cómo se sentía él como músico y como ajedrecista a la vez, porque era ambivalente realmente. Y él decía, era fantástico, no provocaba celos en mis colegas, porque los ajedrecistas me consideraban ante todo un pianista y los pianistas un ajedrecista. Eso está bueno. Con lo cual, y bueno, se sabe solamente con respecto a esta bajada al infierno que supuso el castigo de la Unión Soviética, del Comité Central del partido en 1971. Se sabe que, bueno, al final logró recuperar su equilibrio, se separó de su mujer con la que tocaba el piano, con lo cual
fue una época muy dura, la de su destierro, digamos, pero logró rehacer su carrera de pianista y después también de ajedrecista, porque ganó en 1973 ganó un torneo que le permitió volver al ring internacional del ajedrez. Bueno, esta es un poco la historia de Mark Taimanov, que valía la pena indagar porque es un caso raro dentro de la historia del ajedrez. Un caso raro, un caso maravillosamente tratado aquí con René Mayer en todos sus aspectos, incluso más allá del ajedrez, como planteó. Muchas gracias, René, y esperamos volver a contar contigo y con historias tan maravillosas como esta dentro de 2 semanas. Gracias.